Ya aviso. Puedes comenzar, Daniel. Ok, buenas noches. Mi nombre es Daniel Alvarado y voy a presentarles sobre el paper de Computational Parquetry, Fabricated State Transfer with Wood Pixels. Los autores son de la Universidad de Bonn, en Alemania. Son Michael Windman, Julian Eiselinghausen, Weixin Huang y Matthias Bihulen. El parquet es el arte y la habilidad de decorar una superficie con un patrón de piezas de madera de diferentes colores. También se puede usar piedra u otros materiales. Tradicionalmente, el proceso de diseño y fabricación de un parquet se enfoca en el color y utiliza la textura que se encuentra en la madera solo para estilizar o como efecto decorativo. En esta presentación vamos a ver un método computacional que se basa en la estructura natural de la madera como fuente de detalle para aproximar una imagen de manera más fiel. La presentación tiene 4 secciones principales. En la introducción vamos a ver cuál es la idea que proponen los autores. En la sección 2 vamos a ver el método de cómo pasar de imágenes a algo que se puede fabricar en el mundo real. En la sección 3 vamos a ver las pruebas que usaron los autores para validar su experimento, al igual que trabajo futuro. Y en la sección 4 tenemos las conclusiones y las referencias. El parquet moderno se enfoca principalmente en el uso de colores y utiliza texturas como efecto decorativo. Y también tiene un efecto de posterización. Para superar este efecto de posterización y obtener resultados con sombras más adecuadas, los autores presentan el parquet computacional con el objetivo de utilizar las características heterogéneas de la madera, como los nudos, el grano y otras texturas, como fuente de detalle para crear interpretaciones más fieles. Y también utilizar un número moderado de piezas, porque es algo que se quiere fabricar en el mundo real. El flujo principal utiliza muestras físicas de madera y una imagen de destino como entrada, y tiene 3 pasos principales: la adquisición de datos, el análisis de datos y generación de patrones de corte. Esto es la generación de malla de cortes y optimización de la forma de los parches. Y finalmente la fabricación del parquet como tal. Empezando con el método, empezando por la parte de adquisición de datos. Antes de que se pueda realizar el escaneo de la madera, hay que prepararla. Las láminas, que son delgadas, se pegan a un sustrato de madera contrachapada, esto para mejorar su estabilidad y minimizar las ondulaciones. Luego se lijan y se les aplica una capa de barniz o un acabado de aceite. Esto es para mejorar el contraste de las láminas, para que resalten más los detalles. Después de que se seca, se pone en un escáner de superficie plana y se escanean a 300 dpi. El resultado de este paso es un conjunto de texturas fuente, una para cada madera. Para poder hacer un buen emparejado de parches entre las imágenes de destino y fuente, se define una representación de la estructura de las texturas de cada uno de los parches individuales. Para esto, se evalúa densamente las características de la textura usando un banco de filtros que tiene 2 filtros, uno para intensidad y un filtro Sobel para bordes. La aplicación del banco de filtros a una imagen da como resultado un mapa de respuesta bidimensional con pesos para las características de intensidad y bordes. Los pesos permiten dar un control artístico sobre el emparejado de intensidad y las características de gradiente fina. También se aumenta la probabilidad de encontrar buenas coincidencias, teniendo en cuenta las diferentes rotaciones de las texturas fuente.
Si se da más peso a la intensidad, se empareja por secciones, se empareja por el color, por la intensidad del color. Si se priorizan los bordes, entonces se empareja más por detalles finos, por ejemplo aquí las pestañas. Y bueno, el de medio sería un 50-50 para que salga balanceado. Las texturas fuentes y destino pueden tener gamas y distribuciones de filtro de respuesta muy diferentes, por lo que se aplica un emparejado de histogramas para lograr un matching más significativo, un emparejado más significativo entre los parches de destino y la fuente. Se utiliza ecualización de histogramas basado en una función de probabilidad acumulativa para transformar la distribución de intensidad de la imagen destino a la de las texturas fuentes. Para el caso de imágenes con bajo contraste, como la de este perrito, que tiene un bajo contraste en el primer plano y también tiene una mala separación de fondo, la ecualización de histogramas tiende a sobrepasarse. En este caso, además, hay demasiado contraste y pierde fidelidad con la imagen original. Entonces, lo que los autores sugieren, lo que los autores hacen, es una interpolación de la intensidad ecualizada y la original. Después de evaluar las respuestas de filtro, el siguiente paso es encontrar los parches correspondientes entre la imagen destino y las texturas fuentes. Para eso se empieza con la optimización de corte. Dado un parche en la imagen destino con píxeles conectados de manera simple, se encuentra un parche en las texturas fuentes mediante el emparejado de una plantilla densa, usando la suma de las diferencias cuadradas entre los mapas de las características del paso anterior. Para evitar utilizar regiones de las muestras que ya se han emparejado, que ya se han utilizado, se lleva una máscara binaria para cada textura fuente. Esto hace que la probabilidad de realizar un buen emparejado de parches disminuya mientras avanza el algoritmo, porque esto simula que se está gastando el material. Los parches los guardamos en una cora de prioridad, de modo que los parches más prominentes se construyan primero. Y los parches se pueden ordenar según su puntuación de prominencia acumulada o su distancia del centro de la imagen. La ventaja de la puntuación de prominencia acumulada, o de saliency, es que asegura que las características de mayor frecuencia se van a reconstruir primero y por lo tanto tienen más chance de ser de una calidad alta. Mientras que el segundo enfoque, la distancia al centro de la imagen, genera un efecto similar al bokeh, que es como un efecto de fuera de foco. Y además produce resultados visualmente más agradables cuando hay una leve escasez de buenos parches con características de intensidad baja. Las regiones de la imagen destino con características menos prominentes también se pueden representar con parches más grandes. Para aprovechar esto, los autores implementan un paso de emparejado de parches adaptativos, donde un parche se divide en 4 parches más pequeños si el costo de emparejado combinado de los parches más pequeños es menor que el del parche más grande, multiplicado por un peso que se puede utilizar para controlar el equilibrio artístico entre parches más pequeños y más grandes. Entonces, si se tiene un nivel de parches adaptativos 1 con un peso de 1.2, bueno, así es como se ve. Si se incrementa el nivel, hace más pasadas de parches adaptativos, incrementa el tamaño de los parches, y si más bien se incrementa el peso, incrementa la frecuencia de los parches combinados en las áreas con menos detalle. Después de realizar la optimización del patrón de corte, opcionalmente se puede optimizar la forma del parche. Para esto los autores definen 2 maneras. Una que es antes de que se emparejen los parches y otra después. Sería una manera a priori y otra a posteriori. El método a priori
es una transformación de cuadrícula en el espacio de la imagen. Para esto, primero a la imagen se le aplica un filtro de guía rodante, sería Volume Guidance en inglés, para extraer características a gran escala. También se le aplica a la imagen un filtro bilateral para extraer las características de mayor frecuencia. Luego se les aplica una detección de bordes Canny, Canny Edge Detection, para extraer la imagen esqueleto, los bordes en ambos filtros, y se combinan con una máscara binaria. Finalmente, los puntos de la cuadrícula se ajustan a los bordes filtrados bajo una restricción de fabricabilidad, resolviendo iterativamente un sistema de resorte y masa. Junto a esto, también hay un término de ajuste adicional basado en un campo de potencial escalar, que este se genera a partir de la imagen combinada de los filtros anteriores. Y la salida es una cuadrícula curvilínea que sigue los bordes de la imagen. Después de que se determina la posición de los vértices de la cuadrícula, se generan los bordes de los parches, ajustando curvas cúbicas de Bézier a los bordes de la imagen. La otra manera, la a posteriori, es un refinamiento del parche basado en costo. Como enfoque alternativo para aumentar la fidelidad visual del parquet, se puede aplicar el paso de refinamiento después del emparejado de parches. Para esto es necesario aumentar el tamaño del parche inicial para producir una superposición entre los parches vecinos. Esta superposición se puede utilizar para encontrar cortes óptimos de acuerdo al costo de reproducción de la imagen objetivo. Si para regiones en las que hay dos parches superpuestos, obtenemos una solución óptima usando programación dinámica. Al utilizar programación dinámica se asegura la conectividad del corte y por lo tanto la fabricabilidad física. En las regiones en las que más bien hay 4 parches superpuestos, tenemos que encontrar 2 cortes intersecados, uno para la dirección horizontal y otro para la vertical. Esto evita que podamos optimizar el corte a través de programación dinámica y en su lugar encontramos una solución aproximada alternando optimizaciones para una dirección de corte mientras se mantiene fija la otra dirección. Los autores observan de manera experimental que con 2 repeticiones de este proceso ya es suficiente. Y finalmente llegamos a la fabricación del parquet. Después de obtener la optimización del patrón de corte y opcionalmente una optimización del tamaño de los parches, obtenemos un archivo de gráficas vectoriales con las instrucciones de corte que pueden ser ejecutadas de una vez en una cortadora láser. Se utiliza una cortadora láser para cortar las láminas de madera por la parte posterior, la que no se escaneó, y se graba un ID que facilita la identificación de los parches a la hora de armarlo. Los parches se separan del resto de la lámina y se colocan en un marco, y para fijar los parches se les coloca una placa trasera con masilla o goma para madera, y cuando ya se seca se lija el parquet y se termina con recubrimiento transparente, un clear coat o con un aceite de cera. Ya en la sección anterior entonces vimos el método propuesto por los autores. También nos dicen que la parte que lleva más tiempo computacionalmente es el emparejado de parches, por lo que la duración depende del número de píxeles por parche y del tamaño de las muestras de madera utilizadas. Y para validar el estudio, los autores realizan una comparación de efectos de resolución de imagen sobre los métodos propuestos a priori y a posteriori. También realizan un estudio de revelación en el que generan múltiples veces la misma imagen sobre una misma muestra de madera para ver que también se utilizan los recursos. Y también además hacen un análisis de los efectos de los parámetros que el usuario puede modificar. Para mostrar el efecto de diferentes resoluciones y las estrategias de refinamiento que los autores proponen, realizan varias comparaciones. Aquí en la
primera fila, comparan una cuadrícula regular sin transformar. En la segunda está el refinamiento a priori, basado en la transformación de cuadrícula. La tercera fila es el posteriori, basado en el costo de los parches. Y finalmente, utilizan como línea base una en la que se eliminan las características de alta frecuencia y cada parche se reemplaza por el color promedio. Y de izquierda a derecha, la mayor va decreciente en resolución, y se puede observar que los filtros que son conscientes de la estructura, al igual que el esquema de refinamiento, tienen una mejor calidad de reconstrucción. La calidad de reconstrucción obtenida con las técnicas propuestas por los autores declina de manera estable con la resolución, y aún así producen resultados visualmente agradables para parches muy toscos. Ya por ejemplo, en la línea base con la resolución baja ni se nota que es un ojo. Luego, para el estudio de ablación, se generan varias reproducciones de la misma imagen con una misma muestra de material. En la primera fila, los parches se ordenan por su distancia al centro de la imagen y utilizan una cola de prioridad circular y se realizan de manera secuencial. De hecho, la última reconstrucción no se completa porque no quedaron parches válidos en la muestra de madera. En la segunda fila, las reconstrucciones se hacen de manera intercalada y utilizan una cola de prioridad por el puntaje de prominencia de la imagen propuesta por los autores. Se observa que la imagen destino se mantiene reconocible hasta la última iteración. Y se notan dos tipos de degradación, uno de intensidad y otro de los detalles de alta frecuencia. Se nota que desde la iteración 5 empieza a haber menos parches con más intensidad, las áreas oscuras, los hombros. Y la degradación de detalles de alta frecuencia se puede empezar a ver desde la iteración 3. No se nota mucho por el tamaño de la imagen, pero ya, por ejemplo, alrededor de los ojos ya se empiezan a perder detalles finos. Luego, para trabajo futuro, dado el paso de emparejado de parches que toma en cuenta la estructura de los autores, la solución de los autores también funciona para segmentaciones definidas por usuarios y se puede generar parquets similares a los modernos. Por ejemplo, así para tener el efecto de posterización. Pero estos ya dependen mucho, su fabricación ya depende mucho de la habilidad de cada artista. Y hay una fase al inicio en la preparación del material en la que hay que hacerle un recubrimiento a las láminas de madera para poder resaltar el contraste. Los autores entrenaron una red UNet con pares de imágenes antes y después del recubrimiento y determinaron que para trabajo futuro vale la pena utilizar estas predicciones para ahorrarse ese paso, porque ese paso del recubrimiento también hay que aplicarlo al final de la fabricación, entonces así se puede ahorrar un paso. Y el estudio trata la madera como un reflector difuso y se ignora cualquier efecto direccional, pero la madera en el mundo real tiene características anisotrópicas. Esto es que la rotación de una pieza podría usarse para modular su intensidad. Entonces se pueden explorar maneras de generar parquets que hagan uso de esta propiedad. Y para terminar, como conclusión, repasando el flujo, se tiene el material, se prepara y se le pasa el recubrimiento para mejorar el contraste, luego se escanean y se realiza el emparejado de los features según la intensidad y los bordes. Luego se le aplica una optimización del patrón de los cortes y opcionalmente se le puede aplicar una de las optimizaciones del tamaño del parche para estilizar la imagen, el parquet.
Luego eso se manda a cortar, se ensambla, se le pone el backing al parquet para que las piezas queden pegadas y se le pasa el recubrimiento final. Y ese sería todo el proceso. Y eso sería. Muchísimas gracias, Daniel. A nivel experimental, ¿qué pensás de los resultados como lo mostraron? Fue más como comparativo, pero con imágenes. Y, por ejemplo, sí, fue más como tenían ambas la imagen y comparaban con la línea base, que, bueno, es una línea base, pero que rápidamente se graba muy rápido. Entonces, no sé si puede haber otra línea base más útil. Y en el otro caso también fue como, es como comparación visual, no vi mucha tabla ni datos numéricos que compararan, pero también es que también parte, y como es arte, también está la parte subjetiva. Bueno, aquí es más obvio, pero ya este es como un manchón. Entendido, pero, y bueno, y a nivel experimental, ¿a vos qué se te hubiera ocurrido para hacer un experimento con respecto a esto? Hola, Daniel. Aquí estoy. No sé. Muy bien, es que esto, bueno, esto es típico de los resultados que uno pues, se encuentra en esta clase de investigaciones de que presentan y uno termina juzgando si realmente el resultado fue bueno o no. Eso es una evaluación subjetiva. Esto es típico y es por la naturaleza de la investigación que se realiza, que llegar a profundizar un poquito más podría no ser necesario. Pero en caso de que uno quisiera pues, llegar a presentar experimentalmente o resultados experimentales de todo esto, es de hacer un grupo de evaluadores, o sea, un grupo de personas sobre que se va a ejecutar el experimento, que se les muestra las diferentes imágenes y se les dice que las ordenen por calidad o por algún criterio y llegar a inferir con respecto a eso. Pero en este caso, en esta investigación, pareciera que no es necesario, pero puede llegar a ocurrir de que sí se necesite, pues, llegar a valorar esto, es lo que sería en uno de estos casos. Te agradezco mucho, Daniel.